Globaliza. La intifada podría prohibirse en Australia y ya arrestaron a personas por corearla en el Reino Unido. Ahora, un editorial reciente en el Jerusalem Post insta a Mamdani de Nueva York a hacer lo mismo. Es comprensible el instinto de prohibir un cántico que invoca de manera militante el asesinato masivo de judíos. Esta frase es un grito de guerra para multitudes que celebran la violencia política y amenazan a comunidades judías. Mancha a quienes la pronuncian señala algo real y peligroso. Pero en Estados Unidos, esta cuestión de prohibir discursos en realidad se percibe de manera diferente que en cualquier otro lugar de Occidente, y necesitamos hablar de eso hoy. La libre expresión y la libertad religiosa son derechos fundamentales estadounidenses. Refleja lo que son los estadounidenses en lo más esencial, para bien o mal. También hay una verdad más difícil. Una de las razones por las que las voces más locas y conspirativas han logrado ganar terreno en el movimiento conservador estadounidense es que están aprovechando una ola enorme de enojo y confusión. Después de años de intentos excesivos de suprimir o cancelar la libertad de expresión mediante la censura social, académica y profesional. La cuestión no es solo si prohibir un cántico parece justificado tras una masacre. Por supuesto que sí, pero también es cuestión de si realmente funciona, si resulta contraproducente y si las prohibiciones de expresión se convierten en un sustituto del trabajo más difícil de proteger verdaderamente a las comunidades judías en el mundo real. Si la criminalización no es la respuesta en Estados Unidos, ¿cuál es la solución y cómo se puede proteger a los judíos sin sacrificar las libertades de las que dependen? Todo eso y más hoy. Soy Ilana Maisel Diamant y esto es Ley Básica. Hoy nos acompaña la experta en derechos civiles, profesora Greg Dolan, para profundizar en algunas respuestas. También lo llamo ex juez de la Suprema Corte, aunque en la nación insular de Palaos. Así que bienvenida, Greg. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, es un placer estar aquí. Muchas gracias, está bien. Para ser totalmente sincera, somos amigas desde hace mucho tiempo. Y por esa razón, voy a tomarme un segundo más antes de empezar para reconocer a las personas que la semana pasada me señalaron por mi mala pronunciación de la playa Bondi. Consumo mucha de mi información leyendo en lugar de escuchar podcasts. Irónicamente, y a veces eso se refleja en una mala pronunciación. Así que lo reconozco, me disculpo por ello y trataré de evitar futuros errores. Faux pas en Internet. Era una broma. Bien, Greg, quiero hablar sobre el tema de la libertad de expresión. Quisiera centrarme en globalizar la intifada como ejemplo. Aunque ya hay una larga historia sobre esta cuestión de dónde el discurso antisemita cruza una línea, ciertamente en los campus, el antisemitismo, el antisionismo. Y luego ha habido un impulso dentro, diría yo, del establecimiento judío desde hace varios años, para posiblemente legislar una definición formal de lo que es el antisemitismo. Y ese tema va a estar un poco fuera del alcance de este episodio en particular. Quiero enfocarlo, como dije, en esta frase en particular. Y quizás sea mejor empezar con la pregunta de ¿qué? ¿Cómo se percibe actualmente la frase bajo la ley estadounidense? Antes de empezar, diste una advertencia sobre la playa Bondi. También tengo que hacer mi advertencia que aunque estoy muy feliz de estar aquí, estoy feliz de hablar sobre cualquier tema que surja. Mis opiniones no representan a mis empleadores, sean pasados, presentes o futuros. Son únicamente mías, basadas en mi comprensión de la Constitución de los Estados Unidos y las leyes estadounidenses. Así que dicho esto, permítanme ir directamente al fondo de la pregunta. No hay una manera especial en que la frase globalizar la intifada, o en ese caso, casi cualquier otra frase específica, sea percibida en la ley estadounidense. Creo que diste en el clavo al decir que la libertad de expresión es un valor fundamental del derecho constitucional estadounidense. Por la autoidentificación estadounidense, somos diferentes de Europa en ese sentido. Aquí tenemos un absolutismo casi total de la libertad de expresión. Hay algunas excepciones, por ejemplo, todavía no puedes hablar sobre secretos militares ni divulgarlos. Todavía no puedes llamar a alguien abusador de menores si no lo es, eso es difamación. Puedes ser responsable civilmente, aunque no penalmente por eso. No puedes robar propiedad intelectual protegida. Pero fuera de esas excepciones muy limitadas, Estados Unidos es prácticamente un país absolutista en cuanto a la libertad de expresión. Podemos hablar de por qué es así, su valor y los costos y beneficios que implica. Pero debido a eso, no existe una percepción especial de intifada globalizada, ni de ninguna otra frase en la ley estadounidense. Ahora, antes de continuar, voy a mencionar eso.
Creo. Un punto común de confusión, incluso entre estadounidenses, es qué implica la libertad de expresión, a quién protege y contra quién. En resumen, protege a todos en Estados Unidos. Hay cierto debate sobre si aplica o no a los visitantes temporales, lo cual actualmente está ante los tribunales, pero el punto clave es que aplica contra el gobierno. Entonces, es decir, si yo digo algo, el gobierno puede castigarme, aunque no puede castigarme penalmente si trabajo para una agencia gubernamental. Soy profesor en la Universidad de Baltimore, una universidad estatal. No pueden despedirme por lo que digo. Eso no significa que las partes privadas no puedan tener algún tipo de reacción, incluso una consecuencia por lo que digo. Por ejemplo, si uso una camiseta que dice, no sé, intifada globalizada, y quiero ir a un restaurante y eso no te gusta. Puedes intentar prohibirme la entrada a este restaurante privado, o puedes no invitarme a tu cena, o puedes despedirme, o puedes cancelar mi membresía en un club privado. Así que cuando hablamos de eso, es importante entender que es el gobierno el que está limitado en lo que puede hacer, pero no las partes privadas. Claro, pero hablemos por un minuto de cuándo, en qué momento el discurso se convierte en algo que cruza la línea. Un ejemplo clásico es que no puedes gritar fuego en un teatro lleno, ¿cierto? Eso es un ejemplo clásico mal citado. No puedes gritar fuego falsamente en un teatro lleno, ¿verdad? En un teatro lleno debes gritar fuego si hay un incendio. Y creo que ese es un punto importante que a menudo se omite, porque si tú, por ejemplo, incluso si estás gritando falsamente, pero lo haces de buena fe, creíste porque viste o percibiste algo, así que realmente piensas que hay un incendio, aunque no estés ahí. Intentas sacar a la gente sin causar estampida. Incluso si te equivocas, puedes ser castigado. Pero entiendo tu punto, hay algunas situaciones donde el discurso puede cruzar la línea hacia otra cosa, pero rara vez solo el discurso por sí mismo. Así que estuve en un programa pensando en algunas de estas preguntas durante los últimos días. Y aquí hay un ejemplo que surge. En términos generales, en Estados Unidos puedes decir lo que quieras. En realidad no puedes ir por la calle, marchar y decir, adivina a los judíos y con, ya sabes, pancartas y cánticos y lo que sea. Es repugnante, es terrible, pero es un discurso protegido. Pero considera, por ejemplo, que estás en una mesa redonda en tu instalación de International Business Machines, ¿verdad? Estás con ingenieros estadounidenses discutiendo cómo crear un nuevo chip de computadora y alguien o tu jefe o tu compañero de trabajo sigue interrumpiéndote y diciendo, ¿adivina los judíos? Incluso dejando de lado el hecho de que International Business Machines es una entidad privada y podría simplemente despedirte porque no les gusta lo que dices, punto, en ese momento, porque lo que dices tiene otra intención. Está destinado a callarte, está destinado a volverte improductivo, básicamente está hecho para que no puedas hacer tu trabajo. Puede que cruce la línea hacia el acoso, ¿verdad? De nuevo, puedes usar esto y ver una situación no política. Por ejemplo, no puedes hacerlo, eres terrible si lo haces, pero puedes ir por la calle y silbarle a mujeres que crees que son atractivas y ya sabes, nadie realmente puede detenerte legalmente. Pero si empiezas a hacerlo en el trabajo y haces que sea imposible para tus compañeras de trabajo hacer su trabajo, porque empiezas a cosificarlas y básicamente haces que sea difícil para ellas participar en igualdad de condiciones en el empleo o en la universidad o cosas así, entonces eso podría convertirse en otra cosa. Te daré un ejemplo más de cuando era asistente jurídico o trabajaba para un juez al principio de mi carrera. Tuvimos un caso donde la acusación era que una familia negra entró a un restaurante y lo primero que escucharon fue, aquí no servimos a personas negras. Excepto que se usó otra palabra, un insulto racial clásico, y presentaron una demanda. Martín pensaba, si tengo libertad de expresión, puedo decir lo que quiera, incluso contra personas negras. Y de nuevo, la respuesta es sí, puedes marchar por la calle y decir que las personas negras no deberían, ya sabes, comer en restaurantes o votar o lo que sea, o que deberían regresar a África. Pero, como dijimos en esa opinión, al decir esa frase en un establecimiento público, eso básicamente niega el servicio igualitario a la comunidad negra, lo cual prohíbe nuestras leyes de derechos civiles. Puedes decir lo que quieras, pero no puedes negar el servicio. En lugares públicos como restaurantes u hoteles, puedes acosar a personas para impedir que trabajen. Básicamente puedes hacer que sea imposible para las personas participar en la vida cívica, ya sea en el empleo o en otras cosas, así que no puedes impedir que las personas voten y cosas así. Así que creo que la premisa básica de este artículo
Y no quiero ser demasiado dura con el Jerusalem Post, que es una gran institución, pero la premisa de este artículo era globalizar. La intifada es un grito terrorista, significa un peligro inminente para la comunidad judía. Y por eso lo correcto es condenarlo, también potencialmente a través de acciones gubernamentales. Y de nuevo, mi pregunta para ti, solo para regresar a este ejemplo específico, sería, está bien. Entonces tienes manifestaciones que parecen peligrosas y aterradoras ocurriendo en las calles, tienes que están ocurriendo cerca de instituciones religiosas, tienes que están ocurriendo en los campus, donde sé que la regulación del discurso es un poco diferente de lo que necesariamente es en medio de una calle de la ciudad. ¿En qué momento puedes empezar, bajo el régimen legal estadounidense actual, a limitar la expresión de ese canto u otros, que parecen ser, si no un llamado a la violencia inminente, aún así un llamado a la violencia? Si la violencia es cultural, no puedes limitarla. Hay un caso clásico al respecto. Sería difícil encontrar algo más perturbador o más aterrador para los judíos que los nazis reales, ¿verdad? No alguien que no nos cae bien y simplemente llamamos nazi, sino nazis reales. Y hay un caso, como estoy seguro que recuerdas de tus días en la Facultad de Derecho, llamado Partido Nacional Socialista contra el Pueblo de Skokie. Crecí en Skokie, vivía frente a esa sinagoga, organizaron una contramarcha. Así que la historia básica es que el Partido Nacional Socialista de América quería marchar con todo su uniforme y galas en el pueblo de Skokie, Illinois, y Bill Skokie no fue elegido al azar. Bill Skokie era 60% judío y de ellos 40% sobrevivientes del Holocausto, de esto hablamos. En los años 70, no muy lejos del final de la Segunda Guerra Mundial, y Bill Skokie intentó hacer todo lo posible para prohibir ese margen. Idearon todo tipo de maniobras ilegales para lograrlo. Y finalmente la Suprema Corte de los Estados Unidos dijo, no pueden hacerlo. Los nazis tienen tanto derecho a la libertad de expresión como cualquier otra persona. Entendemos que son personas terribles, entendemos que es algo que molesta a la comunidad judía, pero así es Estados Unidos, ¿verdad? Tienes razón, en los campus funciona. Es diferente, los campus privados pueden establecer sus reglas, pero en los públicos puede ser distinto. No porque el discurso se trate de manera diferente, sino porque si el discurso se realiza, por ejemplo, si alguien irrumpe en tu salón de clases, hubo un incidente, creo que en la Universidad de Columbia, cuando alguien entró al salón y interrumpió la clase, con posibilidad de que, si se globaliza, sea antifascista o parecido. Eso potencialmente cruza la línea hacia el acoso, cuando es así. Además, bloquear el acceso de estudiantes judíos u otros estudiantes a los edificios cuando es, ya sabes, cuando. Hay otro ejemplo de Sirician de la historia judía, de 1991, creo. Los disturbios de Crown Heights en Nueva York, cuando hubo disturbios contra los judíos en Brooklyn. Y hubo una persona que al menos fue acusada, creo que finalmente condenada, de señalar a un hombre judío que finalmente fue asesinado. Si dicen, ahí va, atrapen al judío y es violencia específica contra alguien, puede ser delito. Pero en general, aunque sean, ya sabes, creo que estamos de acuerdo en que en términos generales es un llamado al terrorismo. Eso caería en la misma categoría que maten a los judíos. También un llamado a aniquilarnos, pero aún así, al menos en abstracto, está protegido constitucionalmente. Vamos a analizar los argumentos a favor y en contra de las prohibiciones de discurso. Y también quiero mencionar algunos ejemplos de lugares donde existen, ya sabes, prohibiciones de discurso sobre cosas como la negación del Holocausto. Y no me queda claro que en los lugares donde eso existe haya una cultura menos antisemita. Uno de los puntos clave que me molesta sobre pedir prohibir ciertos discursos, incluso dos que mencioné antes en el programa, entonces, uno es que creo que es una reacción instintiva que busca penalizar un síntoma en lugar de abordar la enfermedad. Y lo que termina pasando es que enfocas mucho esfuerzo en el caso del Estado, algo que probablemente ni siquiera pasaría el escrutinio constitucional, pero enfocas mucho esfuerzo en algo que en realidad no aborda el problema que está poniendo en peligro la vida judía. Y al mismo tiempo, especialmente en los Estados Unidos. Si hubiera personas que realmente tomaran esta idea y la llevaran adelante, estarían alimentando. Creo que en una percepción más amplia, ciertamente dentro de grandes sectores del público estadounidense, se vería como un intento de controlar el pensamiento, realmente. Y eso se relaciona con esta misma
importancia fundamental que esta libertad tiene dentro de la vida estadounidense. No sé si te gustaría reaccionar a esos dos puntos de vista, si tienes algo que agregar o quizás si tienes algo que debatir. Sí, estoy fundamentalmente de acuerdo con ambos. Entonces, la libertad de expresión en general creo que es la libertad sin la cual ninguna otra libertad puede existir. Porque también la libertad, ya sabes, la libertad según la primera enmienda, que también protege la libertad de religión, la libertad de culto. En cierto modo, aunque se enumeran por separado en la primera enmienda, son muy parecidas. Lo que creemos que Dios nos ordenó hacer o no hacer, ya sabes, algunas personas creen que Dios les ordenó ir y hacer proselitismo con otros. Bueno, ya sabes, si eso hace que alguna comunidad se sienta no bienvenida o amenazada, ya sabes por qué no podemos prohibir ese discurso o regular ese discurso. Entonces, a tu punto de que se trata de una libertad fundamental, mi tipo de respuesta, tal vez para aclarar eso, es que nunca se detiene en decir simplemente, oh, está bien. Bueno, solo una amenaza terrorista específica en un momento específico, cuando es particularmente peligrosa para una comunidad específica, nunca se detiene ahí, siempre crece. Y creo que tu punto anterior en tu monólogo de apertura sobre eso, mucho del éxito conspirativo es un resultado, precisamente el resultado de la cancelación. Es exactamente eso, es totalmente correcto que hemos cancelado. Hemos intentado cancelar tantas cosas y la línea siempre se iba moviendo, o sea, hemos. Sé que la gente recuerda esto, pero hubo un tipo, solo un tipo cualquiera, que fue despedido de su trabajo porque estaba manejando su camión con la mano colgando por la ventana. Y mientras tenía la mano colgando, estaba doblada más o menos así, con el dedo índice y el pulgar tocándose entre sí, Para quienes solo escuchan el programa, es como la señal de OK. como la señal de OK. Pero alguien le tomó una foto y él estaba conduciendo el camión de la empresa, así que fue fácil rastrearlo. Y dijeron que estaba haciendo una señal de supremacía blanca. Y la razón por la que dicen que es supremacía blanca es porque si miras tu mano cuando haces la señal de OK, el pulgar y el índice forman como una O y luego el dedo medio forma. Como más o menos la P, el tallo de la P, y luego el dedo medio, el meñique y el anular forman una W. Así que alguien inventó que esto es una señal de supremacía blanca. Empezó como una broma en internet y luego, ya sabes, contactaron al empleador y lo despidieron. A pesar de que ni siquiera era blanco, era un tipo hispano y su nombre apareció en el Los Angeles Times. Fue algo terrible, realmente terrible, lo que le pasó a esta persona y se convirtió en... Por la regulación del discurso, debemos vigilar todo, porque no se detendrá aquí. Y sobre tu primer punto, que no aborda el problema de raíz, creo que añadiría que posiblemente lo agrava. Si prohibimos este discurso, siempre habrá quien diga, ¿ves? Por eso lo prohíben. Los judíos, porque son tan poderosos y lo están controlando, están tratando de suprimir el debate, y parecería que eso pasaría aunque no fueran los judíos. Si fuera, por ejemplo, que los armenios inventaron alguna frase que quisieran prohibir, sería algo similar. Estos cabales actúan en la sombra juntos y no dejan que el verdadero estadounidense honesto discuta ni vea la historia correcta, lo que siempre resulta contraproducente. Esto me lleva a cuestionar si las prohibiciones de discurso funcionan en donde existen, ya que persisten muchas dudas. Pero quiero empezar con algo que estoy segura que es cercano al corazón de muchas de las personas que nos escuchan, que está bien. Así que pasamos mucho tiempo explicando que es poco probable que este tipo de discurso sea prohibido. Ambas pensamos que probablemente no es una gran idea empujar en esa dirección, pero ¿qué es lo que realmente funciona, verdad? Es decir, también puede ser una distracción de las cosas que sí protegen ahora. ¿Cuáles son esas cosas? Evidentemente hay cosas ilegales, ¿no? Como decías sobre la acción privada, que hay personas que deciden, de una u otra manera, ejercer algún tipo de censura sobre quienes usan este tipo de frases. Y, en general, participar en una cultura violenta, antisemita o antiestadounidense. Pero ¿qué tipo de cosas que existen bajo la ley estadounidense son en las que debemos enfocar nuestros esfuerzos? ¿Hay leyes que no se están utilizando adecuadamente o las leyes no se están aplicando correctamente? Hay cosas que están sucediendo, digamos, a nivel de revisión de visas, que se ha demostrado que son útiles, donde tal vez enfocar más esfuerzos ahí sería nuevamente útil. Sí, la revisión de visas era lo primero que iba a decir. Al menos a nivel legal, simplemente porque la primera enmienda protege los derechos de las personas que están en el país. De nuevo, pondré un asterisco en las personas que están presentes con una visa temporal o sin visa en absoluto.
presentes ilegalmente, ya que eso se litiga actualmente. Aunque se asuma que los protege por argumentar, no hay motivo para importar a personas no alineadas con los ideales estadounidenses. Así que no hay razón. Nadie tiene derecho a una visa estadounidense. Nadie tiene derecho a viajar sin visa, así que no hay razón por la que Estados Unidos deba dar una visa o no. Revisar profundamente a las personas que ya sabes que hacen esos cánticos, así que por ejemplo alguien como Greta Thunberg, ¿verdad? Dado su situación actual, creo que ayer la vi siendo arrestada por apoyar acciones a favor de Palestina en Londres. No hay razón para que ella deba seguir viniendo a Estados Unidos si el gobierno considera que sus visitas no son de interés nacional. Creo que hay un buen argumento para decir que no lo es. Tengo la suerte de poder tomar esas decisiones, pero aún así es algo a nivel gubernamental. Ese nivel gubernamental también puede pensar en qué tipo de actividades quiere patrocinar, qué tipo de becas quiere otorgar y a qué universidades, por ejemplo, puedes vincular becas a universidades, tomando en serio su responsabilidad de investigar incidentes antisemitas reales, más allá de solo el discurso. De nuevo, puedes ver lo que pasó en Colombia, puedes ver lo que pasó en un par de otros campus. Así que el gobierno realmente puede ser firme al exigir que las universidades, al menos en un primer nivel, aborden esas cosas. Y si no lo hacen, entonces debería haber consecuencias por eso. Pero también creo que hay una manera de hacer cumplir reglas escritas de comportamiento aparte del discurso, así que puedes hacerlo de nuevo en un campus universitario. Olvidemos la diferencia entre lo privado y lo público. Usa la camiseta que quieras, grita lo que desees y únete al grupo que prefieras. Pero una vez que empiezas a pintar con aerosol en la casa Chabad o en Hillel, una vez que empiezas a bloquear a los estudiantes para que no accedan al campus, ya sean esos estudiantes judíos, negros, blancos o lo que sea, así que una vez que tu discurso se convierte en comportamiento, creo que debería haber consecuencias por eso. Me parece que uno de los problemas de estos manifestantes, dejando de lado que creo que están terriblemente desinformados, es que quieren protestar sin ninguna consecuencia. La desobediencia civil implica decir, creo que esta ley o situación es tan injusta que acepto las consecuencias como ir a la cárcel, ser expulsado o perder mi trabajo para protestar y llamar la atención. El problema es que quieren hacer todo eso sin ninguna consecuencia, o en la medida en que haya consecuencias que sean solo positivas, obtener más becas y lo que sea. Así que creo que lo que se puede hacer es realmente hacer cumplir las reglas de manera neutral a las personas que interrumpen entornos educativos o laborales. Creo que si no me equivoco, hay un caso que se está litigando ahora, que está poniendo a prueba la teoría. Ese discurso en el campus, así como la distribución de folletos y demás, creo que hablé de esto con Mark Goldfeather en un episodio anterior. Podría considerarse como apología del terrorismo. No estoy familiarizado con este caso. Creo que si solo se paga por distribuir, quizás sí se podría considerar apología del terrorismo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿eso es suficiente para encajar en alguna de las excepciones de la ley? Creo que si solo es discurso, y repito, no conozco el caso, es un camino peligroso, sobre todo para los sionistas. Porque imagina una administración diferente, ya sea la administración del campus, estatal, federal, de la ciudad o lo que sea. Alguien diciendo, bueno, alguien que está repartiendo folletos y diciendo algo positivo sobre las fuerzas de defensa de Israel, realmente está apoyando el terrorismo de Estado, ¿verdad? Y si consigues que las personas adecuadas estén de acuerdo con esa proposición general de que las fuerzas de defensa de Israel son en sí mismas un grupo terrorista, habrá consecuencias por eso. Nuevamente, no estoy de acuerdo con esa proposición, pero el punto es que se vuelve muy fácil manipular las prohibiciones sobre el discurso, porque puedes decir, bueno, no me gusta el grupo X en este momento. Si apoyabas a Hamas, que es un grupo terrorista, etcétera, la lógica sigue siendo válida, y creo que ese es el problema al tratarse solo de discurso.
¿Qué hay de la investigación de los grupos que están patrocinando estas manifestaciones que rozan la violencia fuera de instituciones religiosas o en campus, grupos estudiantiles? Eso es diferente, ¿verdad? Porque ahí el discurso cruza hacia la acción. Así que una vez que empiezas, una vez que sus flujos financieros, y aunque generalmente el simple hecho de pagar por un discurso o pagar por imprimir carteles, eso generalmente cuenta como discurso en sí mismo. Así que la Suprema Corte ha sido bastante clara al respecto. Pero cuando empiezas a apoyar a grupos designados como terroristas, cuando el dinero empieza a fluir hacia ahí desde grupos como Hamas, o no sé si la Hermandad Musulmana está formalmente designada como grupo terrorista. Supongamos que lo están, no sé si es así, entonces sería diferente, porque ahora estás ofreciendo apoyo monetario a esos grupos, ya sea dándoles dinero o aceptando dinero de ellos, y permitiéndoles canalizarlo a donde ellos quieran. Y por eso creo que esas son diferentes, no solo en grado, sino en tipo, y esas acciones pueden ser procesadas y abordadas de otras maneras. Pero de nuevo, el discurso en sí mismo es un poco diferente. Así que hablemos un poco sobre el debate general acerca de la libertad de expresión y qué tan bien funcionan las prohibiciones de discurso. Hice una lista de lo que pensé que eran generalmente los argumentos a favor y de las personas del otro lado que abogan por un enfoque más restrictivo. Entonces, ya sabes, las personas que defienden la libertad de expresión o quienes la defienden de manera más absoluta generalmente dicen eso. Obviamente, esta es una libertad humana fundamental, tener la capacidad de expresarse uno mismo. No quieres llevar el discurso dañino a la clandestinidad y que esa cultura básicamente se pudra y crezca, sea lo que sea, fuera de la vista. En vez de ser interactivo y minimizable, como dijiste antes en el programa, invitas a una intromisión gubernamental excesiva de varias formas. Necesitas buen discurso para combatir el malo. No quieres eliminar el buen discurso del mercado. Espero estar representando bien a quienes prefieren un enfoque más restrictivo. Pero creo que en general se reduce a eso. Hay ciertas cosas que deberían estar fuera de los límites del discurso normativo, y para mantenerlas fuera sí se necesita la intervención del gobierno. Tal vez esto deba aplicarse solo en casos extremos, pero la definición de extremo varía. ¿Me he perdido de algo ahí? Quiero decir, como no estoy del lado a favor de las restricciones, también quiero hacerles justicia. Así que no sé si te faltó algo ahí, pero déjame decir que estoy de acuerdo con el principio en A o con la premisa. Creo que tienen razón. Hay cosas que deben quedar fuera del discurso normal. Creo que una persona que se pone como una esvástica o anda por ahí con un atuendo del Ku Klux Klan, o una persona que dice, ya sabes, bueno, debimos haber terminado el genocidio armenio cuando tuvimos la oportunidad, o cualquiera de esas cosas. Todas esas cosas están fuera del discurso normal, ¿verdad? Esas cosas no son aceptables en una sociedad normal. Pero creo que donde diferimos es en lo que yo entiendo por aceptable y lo que esas personas entienden por aceptable. Me refiero a cuando oigo que no debo interactuar con esas personas, que no son mis amigos ni quiero que sean mis colegas. Si formo parte del comité de contratación en mi universidad, no querría contratarlos, ¿verdad? No querría votar por ellos y tienes razón, no quiero hundirlos. Quiero saber quiénes son para no tener que contratarlos, ni votar por ellos, ni ser su amigo. Creo que quienes apoyan prohibir discursos al decir que no es aceptable quieren consecuencias legales por ello. Creo que ahí nos separamos. Coincidimos en la premisa, pero no en la solución. ¿Verdad? Bien, entonces esperemos obviamente que haya personas que estén de acuerdo con un enfoque más restrictivo. Si sienten que no hemos hecho justicia, son bienvenidos a comentar y llenar los vacíos en cualquier cosa que hayamos pasado por alto. Pero veamos dónde se implementan las prohibiciones de expresión, ¿verdad? Y voy a tomar solo algunos ejemplos. El Reino Unido tiene un régimen de expresión que los estadounidenses ven como restrictivo. Tienen legislación contra los discursos de odio allá. Canadá. Hay leyes contra la negación del Holocausto en muchos países diferentes, incluyendo Israel. Por cierto, pero en Alemania, Polonia, Austria y creo que en Francia. Entonces, la pregunta para mí es, ¿de acuerdo? Bueno, esos son lugares donde, si se globaliza, la antifada ya no encajaría bajo alguna legislación existente. Si quisieran ponerlo fuera de la ley, no necesariamente sería algo nuevo para ellos, ¿verdad? Porque ya tienen leyes que intentan regular el odio en la sociedad.
La pregunta es, ¿funciona? No estoy convencida. No creo que haya una menor incidencia de antisemitismo en muchos de estos lugares, mucho antes. Estoy de acuerdo con la pregunta y la respuesta. Pero antes de llegar ahí, déjame resaltar una cosa. No creo que sea un punto tan pequeño. Veamos a Francia. Sus leyes de expresión son muy restrictivas. Algunas personas las elogian y destacan ciertos efectos positivos. Pero tampoco olvidemos que bajo la misma categoría general y la misma capacidad general de vigilar el discurso, Francia también ha prohibido los símbolos religiosos visibles en público. Por ejemplo, en escuelas públicas francesas no se permite usar kipá, ya que es un símbolo religioso visible. Así que, básicamente, si eres un judío religioso, tienes que elegir. ¿Quieres trabajar en un empleo estatal, que creo que en Francia es como el 40% de todos los trabajos, o quieres mantener tus obligaciones religiosas? No señalemos solo a los judíos. Tampoco los sikhs o cristianos pueden mostrar símbolos visibles como la cruz. No era una ley antisemita, pero piensa en las consecuencias de permitir que el gobierno regule el discurso y la expresión. Dejando eso de lado, creo que tienes razón, no funcionará. La gente a menudo señala a Alemania diciendo, mira, después de 1945 hubo desnazificación y, ya sabes, mano dura contra cualquier tipo de resurgimiento nazi. Alemania es un ejemplo exitoso de restricción de la libertad de expresión, y creo que eso probablemente es cierto en la medida en que Alemania es el ejemplo más exitoso. Eso no significa que realmente sean exitosos, solo que entre todos, Alemania probablemente sea el más exitoso. Creo que esto se debe menos a la restricción de la libertad de expresión y más a que Alemania estuvo gobernada bajo la ley militar estadounidense tras la rendición. De hecho, técnicamente hablando, el ejército estadounidense no renunció a su poder supremo para gobernar los asuntos alemanes hasta 1990. Creo que sí. Cuando Alemania se reunificó y soviéticos, británicos, estadounidenses y franceses cedieron el control aliado sobre el país. Así que hubo una circunstancia muy única donde el discurso en particular simplemente fue suprimido. Ahora, y hay leyes contra el holocausto y todo ese tipo de cosas. Pero incluso si miras a Alemania, donde de nuevo creo que es el ejemplo más exitoso, no creo que vayas a encontrar este éxito absoluto. Ahora hay un aumento de la negación del holocausto, el antisemitismo está en aumento en Alemania. Los partidos que ya sabes, cuya relación con Israel al menos es cuestionable, como AfD, creo que hay diferentes vínculos. Algunos lo ven como un bastión de la autoridad occidental que desean proteger, pero algunos de ellos, ya sabes, vienen de un pasado neonazi reciclado o reformulado. Y en este momento, AfD encabeza las encuestas como el partido número uno en Alemania, por delante de los socialdemócratas y por delante de la Unión Social Cristiana o la Unión Demócrata Cristiana. Creo que en el Reino Unido ocurre igual, ¿no? Puedes prohibir discursos, pero miles desfilan con banderas palestinas y muestran una intifada global. Y entonces, no creo que funcione, excepto por cederle más poder al gobierno y, si acaso, provoca una reacción en contra. Es como un resorte. Estableces un precedente tras otro, prohíbes una frase, luego otra y así sucesivamente. Eventualmente podría explotar, con consecuencias muy terribles. Tiende a estar de acuerdo. Me encontré con una encuesta cuando estaba investigando para el programa. Encuestas de CNN en 2018, ¿verdad? Así que esto precede por mucho a lo que ahora es este enorme aumento en el antisemitismo y el antiisraelismo. CNN encuestó a 7.000 personas en toda Europa creo que hubo más de 1.000 personas en Austria, Alemania, Francia, Polonia, Hungría, Gran Bretaña y Suecia. Lo que encontraron básicamente fue que la generación más joven, como en Francia, el 20% de los encuestados entre 18 y 34 años nunca había oído hablar del Holocausto. El 12% en Austria creo que eran millennials, nunca había oído hablar del Holocausto. Estados Unidos tampoco destacó en encuestas similares en otros países. Pero, y estos son lugares donde sí hay limitaciones a la libertad de expresión. Sin embargo, un tercio afirmó que los judíos usan el Holocausto para sus propios fines.
Un tercio de los encuestados dijo que Israel usa el Holocausto para justificar sus acciones. Un tercio afirmó que simpatizantes de Israel usan acusaciones de antisemitismo para silenciar críticas. Y más de una cuarta parte dijo que la mayor parte del antisemitismo que ocurre es una respuesta a las acciones de Israel. Y entonces creo que simplemente me hizo reflexionar, como que cuando vi esto, para mí estaba claro que las leyes vigentes en muchos de los lugares que CNN estaba analizando no hacían mucho para afectar la cultura subyacente, que potencialmente podría ser amenazante o peligrosa para los judíos. Sí, estoy de acuerdo y hay buenos artículos al respecto. Además, es amigo en común nuestro. David Bernstein, un profesor de Derecho en la Facultad de Derecho Scalia, ha escrito bastante sobre esta idea. Que, ya sabes, la educación sobre el Holocausto no es que no sea importante, pero no está claro que realmente cambie las actitudes de las personas. A veces como cuando hay debates sobre si deberíamos hacer más, etc. Me acuerdo de un episodio de South Park de hace, ya sabes, como 10 años, que quienes lo conocen sabrán de cuál hablo. Entonces, hay un personaje que es Eric Cartman, que generalmente es visto como la peor persona del planeta. Y la clase está siendo llevada a un museo de la intolerancia. Y entonces él pasa por este pasillo, donde se gritan insultos para mostrarle a la gente lo doloroso que puede ser. Cuando estás en un área rodeado y la gente te grita cosas, ya sea contra los negros, contra los hispanos, contra los judíos, etc., todos salen de ese pasillo horrorizados. Pero Eric Carpenter sale y dice, esta es la mejor atracción de todas. Quiero subirme otra vez, ahora mismo, otra vez. En el programa, Eric Carmen es una minoría. Lo ven como una persona terrible, pero creo que lo mismo pasa en la vida real. Hay algunas personas que, ya sabes, no diría que son necesariamente inmunes a la educación, pero se les está mostrando los horrores del Holocausto. Simplemente refuerzan su opinión de que, ya sabes, bueno, tal vez los judíos hicieron algo, son como tú. No pudo haber sido de la nada. O, en ese caso, tratar de prohibir demasiado enérgicamente incluso las preguntas en sí mismas no necesariamente logra el efecto deseado. Exactamente, ¿verdad? Y mira, si estamos hablando del discurso en general, creo que es una conversación más larga, pero el antisemitismo es, voy a ser pesimista, nunca va a desaparecer. Ese odio tiene miles de años y siempre se justifica con otra cosa. Por ejemplo, los judíos no tienen poder, así que debe ser castigo de Dios y debemos seguir su plan. O los judíos tienen mucho poder o no tienen Estado, entonces ¿por qué no deberían tener uno? ¿Por qué viven en Polonia, Irán u otro país? Ahora todos los judíos tienen un Estado, ¿por qué? Así que siempre muta y por eso no creo que vayamos a derrotarlo. Creo que deberíamos involucrarnos en una batalla de corazones y mentes, sabiendo muy bien que simplemente no vamos a cambiar parte de eso. Algunas cosas van a ser una reacción. Es como, bueno, ya sabes, tal vez todo esto sucedió porque tal vez había algo ahí, tal vez, ya sabes, ahora escucho que es conspiranoico. Como que Hitler en realidad no odiaba a los judíos, odiaba a los bolcheviques, y los judíos controlaban el banco. Y si ellos, ya sabes, y si Inglaterra no hubiera empezado a bombardear a Alemania, tal vez él solo habría estado, ya sabes, él habría estado contento con eso. Solo minimizando el poder judío, lo cual es una tontería total, por supuesto, ¿verdad? Es una locura total y sin sentido. Pero deberíamos abordar eso y hacerlo con hechos y documentos de esa época. Aunque sé que algunas personas siempre hallarán nuevas razones y formas de odiar a los judíos y justificarlo. Iba a decir que si alguna vez quisiera chantajearte, solo tendría que volver al programa y simplemente recortar cada ejemplo que has dado de algo terrible y juntarlos. ¿Verdad? Por favor, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Si alguna vez estoy ante el Senado de los Estados Unidos, No puedo prometer nada, Greg. Podría ser un excelente punto de presión. Está bien, mira, tengo una última pregunta. Gracias por tu tiempo, lo aprecio mucho. La pregunta es esta, y quiero enfatizar que todo este programa, ya sabes, que ha estado profundizando en la importancia fundamental de la libertad de expresión y lo que realmente es una advertencia de no usar esa táctica en particular al intentar librar una batalla justa por la autodefensa de la comunidad judía en los Estados Unidos, por lo menos. Así que no quiero llegar al punto en el que digas, bueno, entonces no uses la palabra, déjalos decir lo que quieran decir y ya sabes que pase lo que tenga que pasar. ¿Hay medidas en tu opinión? ¿Hay medidas legales que deberían impulsarse que aún no se han impulsado, que estarían protegidas, ya sea en el ámbito del discurso o probablemente no en el ámbito del discurso? coincido en que no basta con dejar que todos hablen y ver qué sucede.
Estoy de acuerdo en que todos hablen, pero no con que pase lo que pase. Creo que deberíamos señalar a las personas que dicen eso, como creo que ambos lo mencionamos antes, que no quiero llevar este discurso a la clandestinidad. Quiero saber quiénes son, sus nombres y señalar que esta persona dijo eso terrible, ¿verdad? Apenas el otro día, en la administración de Mamdani, una persona que, ya sabes, sacaron a la luz sus declaraciones antisemitas anteriores. Él la contrató para ser su no jefa de gabinete, pero creo que jefa de contrataciones o algún puesto en la administración. Y la gente encontró su discurso y ella tuvo que renunciar por la presión pública. Eso es lo que quiero, ¿verdad? Quiero que se ejerza presión pública. Quiero que la gente sufra consecuencias durante las elecciones. Quiero que la gente sufra consecuencias en sus carreras profesionales. No necesariamente porque los despidan, sino porque, ya sabes, la gente no los invita a participar en paneles y la gente no interactúa con sus artículos, etc. En lo legal ya cubrimos algunos puntos. Pienso que Estados Unidos debe ser más estricto al decidir quién entra. Podemos ser más estrictos una vez dentro. Por ejemplo, ¿qué se requiere para ser ciudadano estadounidense? Hace un par de meses esto no tenía relación con el tema. Ni siquiera sé por qué lo estaba leyendo. Pero vi esta disposición en la ley de Estados Unidos. Probablemente no se ha aplicado desde hace bastante tiempo. Para ser ciudadano estadounidense debes jurar un juramento. Que vas a defender la Constitución de Estados Unidos, que lo haces libremente, que estás comprometido con el estilo de vida estadounidense y la forma de vida política, o sea, el gobierno, etc. Y creo que había una disposición que si dentro de 2 años, creo que 2 años más o menos, te unías a un partido comunista o fascista u otro partido. Entonces se presume que no es que lo pensaste profundamente y decidiste como, bueno, el comunismo es el camino a seguir. La presunción es que mentiste en tu juramento inicial, que en realidad nunca estuviste comprometido, ¿verdad? Y por eso es dentro de 2 años, porque la idea es que sucede tan rápido, que no podrías haberlo hecho dentro de 2 años. Estabas comprometido con la vida americana y democrática, pero 2 años después te volviste comunista. Así que la presunción se vuelve que en realidad mentiste bajo juramento y eres susceptible de ser desnaturalizado. Así que no sé si esto se ha aprobado en la corte y si es así, qué tan rigurosamente. Yo fui la última vez que se hizo. La idea es que el juramento no sea solo una formalidad o una simple manera de hacerlo. Que tu familia tome fotos debería tener un significado. Y podemos examinar si realmente estás comprometido con el estilo de vida estadounidense antes de hacerte parte de la sociedad estadounidense. Así que creo que hay cosas que se pueden hacer que no llegan a prohibiciones o criminalización, especialmente para personas que no son ciudadanos estadounidenses. Hay ciertos comportamientos que tienes que tolerar en tus propios hijos, porque son tus hijos, de alguna manera estás atado a ellos, pero eso no significa que tengas que tolerarlos. O invitar a más niños con mal comportamiento a tu casa, ¿verdad? Si en verdad se portan mal, ¿sabes? Creo que Estados Unidos y otros países deben reflexionar a quién permiten entrar. ¿Quiénes son? Esto no depende de raza, etnia o religión, sino de valores y actitudes. ¿Estas personas realmente están dispuestas a integrarse? ¿Están dispuestos realmente a adoptar el estilo de vida estadounidense, británico o el que sea? ¿Estás dispuesto a ser parte del experimento estadounidense en curso sin abogar por la violencia? Muy bien, como dije antes, pero lo repetiré, realmente aprecio mucho tu tiempo y tus ideas. Ojalá podamos tenerte de regreso. Gracias. Gracias por invitarme. Esto fue divertido, más divertido de lo que esperaba, y esperaba mucha diversión. Bueno, en ese caso tendrá que suceder pronto. Solo cierro con esto. Para aquellos espectadores del programa, creo que este episodio se va a estrenar antes de Navidad. Así que para quienes vayan a celebrar la Navidad, espero que tengan unas fiestas llenas de alegría y una entrada al Año Nuevo sin contratiempos. Y nos veremos la próxima semana.